te digo, pues, los puntos de vista dependen de las experiencias de cada persona y cada quien vive distintas experiencias. Pero siempre, bueno, casi siempre hemos escuchado que la experiencia se gana con los años. O sea, que a más años, más experiencia. Por lo tanto, se debería tomar más en cuenta la opinión de los adultos. Claro que hay que tomar en cuenta sus opiniones, pero no necesariamente siempre tienen la razón. Yo también creo eso, Stephanie. Claro, porque la edad no es garantía de haber vivido más experiencias y además creo que es importante validar las de todos, porque cada vivencia es única y cada quien le da el valor que desea. Justo a mi hermano, su amigo, le comentó que si le haría la pregunta a su papá sobre cómo había ido mejorando el cumplimiento de los derechos humanos y me hiciera la misma pregunta a mí, claramente la respuesta de su papá le daría más información porque su papá ha vivido por más tiempo esa situación que yo. Claro, pues, en ese caso obviamente sí, pero... Oigan. ¿Qué fue? ¿Que ya vamos a empezar? ¡Ya empezamos! Ay, me muero, perdón. ¡Ay! Perdón, hola, ¿cómo están? Bueno, estábamos completamente distraídos. Dios mío, bueno, me alegra mucho que nos volvamos a encontrar. Para quienes no me conocen, soy Stephanie Orue y estoy con todas las pilas así bien recargadas después de un reparador fin de semana. Así es, Stephanie, estamos con todas las ganas del mundo por aprender hoy día. Yo soy Junior y les doy la bienvenida a un programa más de su programa favorito, Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Ahora tocaría que les diga el tema de hoy, pero como al inicio del programa nos cogió así como medio desprevenidos, no tengo la pauta conmigo. Ni yo, Steph. Creo que el dire nos está mirando mal. Bueno, lo sé, perdónenos, director, pero igual no hay nada de qué preocuparse porque justo la profesora Betsy Mesa obviamente sabe qué tema vamos a hablar y justo nos está esperando, así que vamos a comunicarnos con ella. Hola, profesora Betsy, bienvenida. Buenos días, profesora, bienvenida. Gracias. ¿Y ustedes, chicas y chicos de la promo 2020, cómo están en sus casas? De todo corazón espero que muy bien. Stephanie, Junior, qué interesante discusión en la que estaban enfrascados al inicio del programa. Profesora, disculpe, no nos dimos cuenta de que el programa ya había empezado. Estábamos hablando sobre la importancia de los diferentes puntos de vista de las personas. Bueno, la conversación se dio porque le pedí a mi abuela y a mi mamá que me cuenten su experiencia de cuando fueron adolescentes. Y me di cuenta que sus visiones son completamente distintas. Entonces le pregunté a Junior qué pensaba acerca de esa diferencia. Y claro, yo le dije lo que pensaba y ella también y estuvimos reflexionando acerca de ello. Bueno, sí, el problema es que Junior no argumenta bien. ¿Qué? No, ¿qué pasa, Stephanie? Lo que ha pasado justamente es que te ha argumentado tan bien que ya no sabes qué decir para disimular que te falta argumentos. ¡Oh! ¿Que me faltan argumentos? A ver, yo los voy a ayudar. Profesora, no se preocupe, igual estamos jugando. Además, tampoco queremos distraerla del tema de hoy. Es que esta situación tiene mucha relación con el propósito del programa. ¿Así? Sí, hoy aprenderemos a planificar un texto argumentativo. Cierto, los mitos y representaciones sociales sobre las y los adolescentes en el Perú, profesora. Así es, la semana pasada leyeron Nuestra deuda con la adolescencia de María Angélica Piz, Henry Guillén, Estefano de la Torre Bueno, Estefanía Urbano, César Araníbar y Franco Rengifo. ¿Lo recuerdan? Claro, hicimos un análisis muy profundo. Recuerdo además que pensé mucho en cómo se sentirán las y los adolescentes de todo nuestro país frente a los mitos que se tienen sobre la adolescencia. ¿Realmente sabemos qué es lo que significa ser un adolescente? Bueno, yo siento que ese desconocimiento es la razón por la que se estigmatiza esta etapa tan bonita. Pero la lectura del último programa me dio esperanzas. Se mencionaba la importancia de saldar la deuda que se tiene con las y los adolescentes, es decir, cambiar esta visión que se tiene de ellos.
Ojalá, porque eso nos convertiría en una sociedad tolerante, dispuesta a comprender y dar soporte cuando sea necesario, ya sea en casa, en colegios o donde se necesite. Por lo que veo, hay mucho por escribir. Para comenzar, es necesario que tengas a la mano las anotaciones que hiciste mientras analizaban ese texto, las ideas que resaltaste, subrayaste, sumillaste, incluso las palabras que hayas investigado. Toda esa información te servirá para la redacción de tu texto argumentativo, que en esta ocasión será un ensayo argumentativo. Entonces, profesora, ¿eso quiere decir que existen varios tipos de textos argumentativos? Sí, entre los cuales tenemos las ponencias, las tesis, las tesinas, las monografías, las editoriales, los artículos de opinión, la carta de lectores, entre otros. Pero hoy nos centraremos en el ensayo, específicamente en su planificación. Y es muy importante planificarlo, ¿no, profesora? La planificación es la base para tener las ideas y estructura claras. Daniel Cassany, autor español y doctor en enseñanza de lenguas y literatura en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Barcelona, nos dice lo siguiente. Los escritores generalmente tienen un esquema mental del texto que van a escribir. Se formulan una imagen de lo que quieren escribir y también cómo van a trabajar, es decir, se marcan objetivos. Bueno, si los escritores lo hacen, debe ser porque lo que usted dice es cierto, ¿no? Es importante tener las ideas y la estructura claras antes de empezar. ¿Alguien se anima a esbozar una definición de texto argumentativo? Bueno, profesora, su mismo nombre lo dice. Son textos en los que se tiene que argumentar con la finalidad de dar nuestro punto de vista. Entonces, ¿el texto argumentativo también podría servir para demostrar que tenemos la razón? Tienes una idea inicial, sin embargo, la función del texto argumentativo no siempre es tener la razón. Les voy a mostrar una definición. Los textos argumentativos pueden ser definidos como producciones escritas que desarrollan distintos puntos de vista sobre un tema. Por lo tanto, incorporan múltiples voces con diferentes recursos del discurso directo e indirecto y establecen relaciones variadas con las posiciones de los diversos enunciadores. ¿A qué se referirá con desarrollar distintos puntos de vista e incorporar diferentes voces? Se refiere a la acción de escribir sobre algún tema considerando no solo nuestras opiniones, sino también las de otras personas. Eso quiere decir que yo podría convertir todo lo que veníamos hablando con Steph en un ensayo argumentativo. Así es. Genial, ahí veremos si mis argumentos no son potentes. Ay, y ahora, ¿quién quiere tener la razón? A ver, no nos confundamos. La redacción de un texto argumentativo, en este caso un ensayo, no es un concurso para ver quién tiene mejores argumentos. La intención es dar a conocer nuestro punto de vista. Sigamos conociendo este tipo de texto argumentativo. Un ensayo es un escrito en prosa, generalmente breve, que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre algún tema filosófico, científico, histórico, literario, etc. No lo define el objeto sobre el cual se escribe, sino la actitud del escritor ante el mismo. En el fondo, podría ser una hipótesis, una idea que se ensaya. Creo que cuando dice hondura, madurez y sensibilidad, se refiere a que debemos tener información profunda sobre el tema, respetando las ideas de otros, pero fundamentando la nuestra. Eso es, y para exponer el tema de manera clara y profunda, podemos fundamentar con base teórica, es decir, autores de los que nos podemos valer para argumentar nuestra idea. Profesora, a mí me encanta escribir poemas y para eso hago el uso de versos en mi redacción. Pero acá nos dice que el ensayo se hace en prosa, entonces es algo así como una redacción seguida, todo lo contrario a la forma en que se escribe un poema, ¿cierto, profesora? Es correcto, Junior. Además, un ensayo tiene una estructura que debemos respetar. Debe tener lo siguiente: título, un párrafo de introducción conteniendo una tesis, que viene a ser la postura del autor, el desarrollo, que es donde abarcará los argumentos,
Y finalmente, una conclusión, donde el autor resumirá todo lo que quiso transmitir en su ensayo. Profesora, para que nos pueda quedar más claro, ¿nos podría mostrar un ejemplo? ¡Por supuesto! ¿Desea que lea todo el ensayo, profesora Betsy? No, no es necesario. Esta vez solo reconoceremos sus partes. ¿Qué te parece si me ayudas con el reconocimiento llenando los rectángulos con los nombres de las partes del ensayo? La primera oración evidentemente es el título. Reconozco que estos son los párrafos, por lo tanto, el primero debe ser el párrafo introductorio. Y los siguientes, según lo que usted ha explicado, deben ser los párrafos de argumentos o de desarrollo. Finalmente, el párrafo de conclusión. ¡Listo! Perdón. Y ahí está la fuente de información, como debe ser. Buen trabajo, Stephanie. Profesora, la tesis sé que se presenta cuando se termina la carrera universitaria, pero también he escuchado que esa palabra tiene que ver con los textos argumentativos. Buena pregunta. En este caso, no nos referimos a ese tipo de investigación. En un ensayo argumentativo, la tesis hace referencia a la postura que tiene el autor sobre el tema. De eso hablaremos más el día de mañana cuando redactemos nuestro texto argumentativo. Claro, hoy nos estamos centrando en la planificación. Sí, y para hacerlo utilizaremos una línea de tiempo. Es importante que en sus casas tomen nota de lo que veremos a continuación. Hablando de tiempo, justo es hora de irnos a corte comercial. No pues, Stephanie, porque siempre nos tienes que mandar al corte comercial en un punto tan interesante. ¡Ay, qué hago pues! Por eso, aprovecha la pausa para buscar tu cuaderno, tu lapicero, en caso no lo tengas contigo, porque ya venimos después de este corte comercial. Oye, escucha. Ya regresamos. ¿Qué te pareció todo esto? ¿Pero por qué siempre nos... Hola, hola, y seguimos aquí en su programa favorito, ¡Aprendo en casa! Si recién nos sintonizas, te cuento que estamos a punto de revisar una línea de tiempo que nos ayudará en la planificación del texto argumentativo que redactaremos mañana sobre los mitos y representaciones sociales sobre las y los adolescentes en el Perú. Es importante que tomes nota de todo lo que vas a ver a continuación, ¿ah? ¿Ya tienes tu cuaderno y tu lapicero a la mano? ¿Sí? ¡Genial! Entonces, manos a la obra. Esta es la línea de tiempo. Como ven, lo primero que debemos tener en claro es el tipo de texto que vamos a redactar, ya que de este dependerá la intención, el público y los recursos que utilicemos en nuestra redacción. Lo segundo es el propósito del ensayo. Sí, este debe responder a las preguntas ¿para qué y por qué? En el caso de los ensayos suelen presentarse dos propósitos. El primero es informar. Los ensayos son útiles para compartir información, conocimientos y experiencias. Contienen el punto de vista personal del autor. ¿Y el segundo propósito? El segundo propósito de los ensayos es persuadir. Muchas personas escriben ensayos para causas específicas. En ese sentido, los políticos, activistas o funcionarios redactan ensayos para apoyar una causa política y así conseguir que las personas actúen o piensen de un modo determinado. Luego viene el tema. Tiene que ver con la información que va a contener nuestro ensayo. Para ello es necesario tener conocimiento sobre el tema del que se va a redactar. El destinatario responde a la pregunta ¿a quién va dirigido nuestro ensayo? ¿No, profesora? Así es. En este caso debemos elegir una audiencia a la que le podría interesar el tema. Debemos considerar la edad, el nivel de educación, diversidad lingüística, etc. ¿Tipo de lenguaje? Con base en nuestro destinatario procedemos a elegir el tipo de lenguaje que utilizaremos. Puede ser formal o informal. Luego tenemos que elegir el título del ensayo. Eso a veces resulta un poco más complicado de lo que parece, ¿ah? Es que es necesario pensar en un título creativo, de acuerdo a nuestro destinatario y propósito. Por lo que veo, después toca pensar en el número de párrafos que vamos a redactar. Correcto. Como ya vieron anteriormente, el primer párrafo corresponde a la introducción y generalmente contiene la tesis de postura. Luego tenemos los párrafos de argumentación y aquí deseo detenerme un momento para explicar que existen diferentes tipos de argumentos. Basados en datos y hechos, basados en relaciones de causa y efecto,
basados en definiciones, basados en comparaciones, basados en autoridad y basados en valores. Entonces, considerando la información que tenemos, es necesario que propongamos una cantidad de párrafos adecuada, siendo reales con aquello que sí podremos redactar. Entiendo. Y la calidad de los párrafos tendrá que ver con cuánto dominemos el tema, ¿no, profe? Por ello, es de suma importancia realizar una buena investigación o lectura profunda y detallada acerca del tema, como lo hicieron la semana pasada. Por último, la línea de tiempo nos muestra la redacción del borrador y de la versión final. Exactamente. Recordemos que para la redacción de nuestro borrador debemos estar muy atentos a los recursos que estamos utilizando. Además, no olvidemos la coherencia, la cohesión y adecuación que deben tener todos los textos que redactemos. Anotado. Ya veo por qué es necesario realizar una planificación. De esta manera podemos tener una idea más clara de lo que vamos a redactar y definitivamente eso nos va a facilitar el proceso. Así es, pero no hemos terminado todavía. Teniendo en cuenta que el tema del ensayo es ¿qué significa ser adolescente en el Perú? Los mitos y representaciones sociales de las y los adolescentes y su diversidad, comencemos a completar nuestro cuadro de planificación. Así tendremos todo listo para la redacción de nuestro borrador. Me parece perfecto, profesora. A ver, vayamos en orden. ¿Tipo de texto? Argumentativo. Específicamente, redactaremos un ensayo. Bien. ¿Propósito? Motivar. Persuadir. En este caso, nuestro propósito será motivar a los padres y madres a entender que los adolescentes son valiosos y que necesitan que respeten sus intereses mediante la argumentación. ¿Y el tema? Lo acaba de decir, profesora. Los mitos y representaciones sociales de las y los adolescentes y su diversidad en el Perú. Destinatario. Principalmente las personas de nuestro alrededor, o sea, nuestra familia o vecinos. Sí, aunque también podrían compartir su ensayo con sus maestras y compañeros, si cuentan con señal de internet para enviarlos. Lenguaje. Formal. Quiero decir, no lo vamos a escribir de manera en que hablamos con nuestros amigos, pero tampoco utilizaremos un lenguaje culto. Por ahí uno que otro tecnicismo, ¿no? O sea, palabras propias del tema. Bien pensado. En cuanto al título y la cantidad de párrafos, puedes definirlas después de revisar tus anotaciones, ya que esa revisión te ayudará mucho para saber con cuánta información cuentas. Y finalmente la redacción del borrador y versión final las haremos en los próximos programas. ¡Ay, súper! Ya tenemos nuestro cuadro de planificación. No fue tan complicado, ¿no? Con esto ya estamos listos para realizar mañana nuestro primer borrador. Completamente listas y listos, a menos que tengan alguna pregunta. Creo que no. ¿Y tú, que estás ahí viéndonos? Si tienes una duda, anímate a compartirla, ¿ah? Así todos aclaramos nuestras ideas o incluso aprendemos algo nuevo. Aquí hay una. Nuestra amiga Miriam Herrera de Cajamarca tiene una pregunta. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un ensayo argumentativo, un ensayo crítico y un ensayo expositivo? Es normal que haya confusión entre los tres tipos de textos. De hecho, a veces los tres tipos conviven en uno solo. Por ejemplo, un ensayo expositivo está basado en argumentos, por lo tanto es expositivo y argumentativo, pero al mismo tiempo puede ser crítico si tiene una postura que no necesariamente esté alineada a muchas otras. Yo también tenía esa duda. Muchas gracias, Miriam, por ayudarme a aclararla. Y también a usted, obviamente, profesora Betsy. Bueno, Deyanira Ponce nos ha enviado un video. Vamos a verlo. Buenos días, profesora. Hola, Junior y Stephanie. Mi nombre es Deyanira y les envío este video desde Chorrillos. Mi duda es la siguiente. ¿Cómo sabré que estoy escribiendo bien mi ensayo? Muchas gracias. Para la redacción de un ensayo no existe un único método a seguir. Sin embargo, es necesario hacer una buena planificación y respetar los procesos y partes del ensayo. Luz nos ha enviado un audio con su pregunta. Vamos a escucharla. Hola, me gustaría saber cuáles son las características principales de un ensayo. Gracias por el programa. Gracias por la pregunta, Luz. De manera general, el ensayo debe tener libertad temática.
Debe presentar un estilo personal en la escritura. Debe ser de fácil comprensión y debe tener citas y fuentes de información. ¿Y la extensión usual cuál es, profesora? La extensión depende de cada uno. Aquí tenemos otra pregunta. Raúl Pillaca nos escribe: ¿cómo sé si mi planificación es correcta? La planificación, al igual que las redacciones de los borradores, son documentos que solo te servirán a ti y nadie más tendrá acceso a ellos. Por lo tanto, son modificables. A medida que vayas avanzando en la redacción, verás si la planificación hecha es la correcta o necesitas modificar algo de esta. Finalmente, Yaisa Ríos nos ha enviado un video con su pregunta. Vamos a verlo. Maestra, esa línea del tiempo de la planificación que mostró me hizo recordar a los niveles que tengo que pasar en un videojuego para poder cumplir la misión. En este caso la misión sería el ensayo. Me ha quedado súper claro. Solo tengo una pregunta. ¿Cómo hago para no perder de vista el propósito, tema, destinatario y lenguaje mientras esté redactando mi ensayo? Eso no será problema, Yaisa, porque cada cierto tiempo deberás leer lo que vayas avanzando y así te darás cuenta si estás manteniendo relación entre los criterios que mencionas. Es por eso que es muy importante que hagas un borrador previo. Muchísimas gracias, profesora Betsy. Conocer las partes del ensayo, los pasos para la planificación y haber completado el cuadro les va a servir mucho a nuestras amigas y amigos para la redacción de su producto de la semana. Estoy segura de que sí. Recuerda que este ensayo será compartido con las personas que se encuentran a tu alrededor. Por lo tanto, te propongo que para mañana le hagas la siguiente pregunta a cualquier miembro de tu familia que te pueda responder con fundamento. ¿Consideras que la etapa de la adolescencia es sinónimo de inmadurez? ¿Por qué? Yo quiero responder. Yo también, profesora. Bueno, ¿lo hacemos juntos? ¡No! La respuesta de tu familiar, no de Stephanie Jr., te podrá servir para tener una idea de cómo definir tu tesis en tu ensayo. Otra vez, profesora, mil gracias. Muchas gracias, profesora. Nos vemos en el siguiente programa. Nada que agradecer. Nos vemos mañana. Recuerda guardar tu planificación para el ensayo en tu portafolio, en ese en el que estás archivando todas las evidencias de tu aprendizaje. Eso es todo por hoy, amigas y amigos. Cuídense mucho. Chau, chau. Kuyas Jaiwau Hipanikuna. Chao.